Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessie Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. El día de hoy vamos a hablar sobre... La seguridad informática. Yep, y nuestro experto nos va Que no a soy introducir. un experto, pero... Nos va a introducir el intentarlo. Dale. Bien. Voy a hacer una introducción sobre por qué me gustaría hablar de la seguridad informática. Yo sé que a muchas de las personas que trabajan en informática en general, lo primero que nos llama la atención cuando vemos el mundo de la computadora y del software y demás es la forma en la que los sistemas, hay gente que rompe los sistemas, se mete y hace cosas que no debería de hacer con los sistemas. Oh, Sí. ¿eso es lo primero que le interesa? A mí personalmente me interesó mucho y yo conocí mucha gente dentro de todo el ámbito que empezaron por ahí también, investigando en internet. Tú ves esa parte, yo no sabía. Continúa. De hecho, la razón por la que yo aprendí a programar fue para aprender cómo era que funcionaban los troyanos en ese momento, que son un tipo específico de malware que te controla la computadora. Interesante. Sí, mi objetivo en ese momento era, qué sé yo, programar mi propio troyano. Por ahí descubrí la programación, por ahí me puse a aprender un montón de cosas y al final me dedico a esto. Ok. Sí. Dale. Entonces, volviendo a esa parte, yo sé que también seguramente parte de la audiencia que le emociona un poquito este tema y es porque parece como que fuera magia. Parece que hay gente que cuando toca una computadora hiciera magia. Ujú. Y muchas de estas cosas son tan sencillas de hacer que cualquiera las puede hacer y otras de las cosas son complejas, pero así como son tan complicadas de lograr, tienen una recompensa muy alta. En el área de seguridad informática hay muchas empresas que se ponen a dar premios a la gente que rompa los sistemas. Y para eso está Apple, Google y demás, que Pero, te dan hasta $1 millón. pero eso lo hace para ellos poderla mejorar igual. Claro, exacto. Tú tienes que romperlo y demostrarle para ellos arreglar el problema que tenían con el cual tú pudiste acceder. Está heavy eso. Sí. Entonces, hablando de seguridad informática, todo sistema que esté conectado a Internet, ¿vale? Hay una premisa base de seguridad informática. Todo lo que está conectado a Internet ya de por sí está inseguro porque tiene algún tipo de conexión y ya por ahí va a haber un problema. Y había una frase de alguien que decía de que el único sistema seguro que conozco es si tú apagas el computador, le desconectas todos los periféricos, lo dejas en una habitación cerrada, lo cierras, no dejas que llegue ningún tipo de radio, ¿De frecuencia? Sí, y aún así lo dudo. Eso era lo que decía. ¿En serio? Sí. Ok. Para hacerte anécdotas interesantes de lo que de cómo empieza y cómo hay gente que dentro del área de seguridad informática logra cosas que parecen magia. Hay un documental de History Channel, creo que se llama Preakers, o los primeros hackers, que son los que hackearon la red telefónica. ¿La red telefónica? O sea, antes, cuando habían casetas de teléfonos en diferentes sitios, todavía hay, pero antes era común. Más común. No habían celulares siquiera. Habían casetas públicas de llamada de teléfono. Había eso es en Estados Unidos, una persona, no recuerdo bien, el seudónimo sí me lo sé, que se hacía llamar Capitán Crunch, no me acuerdo el nombre. Okay. El Capitán Crunch se llamaba así porque él tenía un silbato que venía dentro de una caja de cereal de Capitán Crunch. Y ese silbato, él una vez estaba silbando cerca de al que estaba llamando y se fue la línea. Se dañó la comunicación y se dio cuenta de que entonces la bocina del teléfono con el que se está llamando está haciendo algo con este sonido y empezaba a dañarle la llamada por diversión a la gente ya con el silbato.
Luego lo compartió con más personas y se pusieron a averiguar cómo era que funcionaba, qué sonidos eran los que hacían. Y hubo gente que descubrió que al presionar cada uno de los botoncitos para digitar un número, sonaba un tono diferente. Hubo otro que empezó a grabar ese audio, de manera que lo que te permitía la monedita era poder marcar el sonido. Entonces había gente que en vez de meter la monedita le pegaba el audio ya grabado de los números del número que van a marcar, lo pegaban a la bocina, sonaba y llamaban. What? Gratis. Qué cool. I mean, ilegal, pero cool. Sí. Qué cool, Creo que la llamaron la cajita azul, la maquinita esa que sacaba los sonidos. Sí. Ok. Se volvió ilegal, empezaron a perseguir a la gente que se llamaba con cajita azul. Wow, yo no sabía que eso pasaba. Sí. Interesante. Así. Entonces, los primeros hackers fueron prickers, que fueron hackers de teléfono, que fueron de los primeros hackers de la red telefónica. Que fue coincidencia, entonces. Empezó según lo que dice el documental, no sé bien, probablemente alguien haya hecho más cosas, pero esas son... Eso es lo que está documentado. Exacto. Lo que se sabe es eso. Hay mucha gente que dice, no, los mejores hackers fueron tal gente, pero la realidad es que los mejores hackers nunca se conocen. Ya, porque... Lo mismo que pasaba con los mentirosos. Exacto, ya. No son los mejores, o sea, son los mejores porque hacen lo que hacen y nadie los cacha. Ya, true. Hey. Dentro de hackers famosos hay un montón. De nuevo en Estados Unidos, el más famoso en su momento fue Kevin Mitnick. De nuevo, hay unas categorizaciones que nadie usa, porque al final la lengua evoluciona tal como la gente la use, no por cómo la gente la describe desde el principio. Pero había una categorización de evoluciones de hacker, porque tú empiezas, digamos, como un script kiddie, leyendo en internet y tirando scripts que te encuentras en internet para ver si funcionan y hackeando cositas porque encuentras la información, no porque tú sabes cómo funciona, sino porque tú puedes ejecutar un programita de eso. Okay. Entonces tú empiezas así. Si te vuelves a profundizar, te conviertes en un newbie y después empiezas a evolucionar en tu mundo de hacker. Hay como quien dice, una escala. Cuando, en teoría, bajo la documentación normal, que existen existen foros de hackers que no son necesariamente públicos para todo el mundo, pero están ahí, donde te dan toda esa documentación. Al final, después de que surgió luego un montón de divisiones de diferentes cosas, gente que hace defacement, que son lo que dañan páginas web, defaces, gente que hackea redes Wi-Fi, gente que hackea Bluetooth, o redes inalámbricas en general, gente que hackea teléfonos, gente que hackea computadoras, gente que hackea drivers, gente de todo tipo. De todo, que hackea software, por ejemplo, esos son los crackers. Hay un montón. Pero esos son desde el lado de la gente de internet. La gente que estudia, que tienen ética, digamos, porque evolucionan bajo una universidad o bajo alguna sombrilla que te enseña cómo las cosas se deben hacer, porque mientras tú no tienes reglas, tú no necesariamente vas a seguir lo que es mejor. Sí, si no tienes. Muchas veces es porque el mundo del internet te parece tan lejano a la realidad, como que fuese otro mundo, que mucha gente siente que eso no afecta el mundo real, pero afecta, obviamente. Okay. Entonces, la gente que estudia se vuelven expertos en seguridad informática, tienen sus carreras en seguridad informática, se desarrollan como hay un montón de áreas, hardening, seguridad de datos, ofuscaciones, demás, pentesters, por ejemplo, gente que prueba romper sistemas y entrar en ellos, en fin. Pero las categorizaciones al final terminan siendo gente black hats, sombreros negros, que que no le importa nada, van a romper el sitio milla. No tienen una ética definida. White hats, que son los sombreros blancos,
que son la gente que están del lado de la policía, del lado de las empresas, ayudando a parchar las cosas y grey hats, sombreros grises, que están haciendo el bien, pero no necesariamente de la manera correcta. ¿Están haciendo Robin Hood? Que puede ser. Que, por ejemplo, son los que se ganan los premios. Muchas de las veces. Que ponen las empresas. Ya. Ok. ¿Y por qué tú dices, o sea, si son aquellos que se ganan los premios, ¿por qué dices que están en el lado gris? Porque se están ganando los premios rompiendo el sistema y no necesariamente muchas de la gente que... No todos, obviamente. No mucha de la gente que rompe un sistema de esa manera va y reclama el premio. Puede ir y publicarlo directamente en páginas de Zero Day, que son donde ponen los descubrimientos nuevos para que empiecen a hacer de trozo otra gente que entra solamente a los Zero Day para ver quién rompió algo hoy que todavía nadie haya parchado. Ok. Entonces, otra gente lo vende a otra gente, o otra gente le paga a gente para que descubra la cosa antes de que se la publican a las empresas. Que estos son unos mercados negros que hay. Sí. O sea, que ellos la descubren, vamos a decir, días o semanas antes de que lo haga el otro. Hacen su marulla y después el premio lo reclaman. Podría ser así. O simplemente se lo venden y no reclaman el premio. Ok. Interesante. ¿Gana más vendiéndolo que reclamando el premio? Depende del tipo de seguridad que tú hayas roto. Si es algo sencillo. Por lo general la gente que reclama los premios son cosas sencillas. No es que tú al final obtuviste control total del sistema. Okay. Sino que tú, qué sé yo, conseguiste el email del usuario, que no debiste haber conseguido de ninguna manera, pero por alguna razón lo conseguiste. Esas son cositas así. O rompiste esto, pero cuando son cosas grandes como tener acceso a tu iCloud por alguna razón. Uy. Eso suena como... Ok. Ahora que tú mencionas iCloud. Yo siempre veo que... que hackearon... Me voy a ir para la parte... De los Black Hats. Del media. Porque yo no tengo tanta experiencia como tú en esa parte de cybersecurity. Que yo veo que no, que hackearon a fulano, que liquearon esto, que liquearon lo otro. ¿Qué tan fácil es hackearle el celular a una persona? Para sacarle fotos, algo así, o el cloud. I don't know, porque como que tan común que yo digo, pero ¿cómo así? Sí. Hay... Como te digo, la seguridad que teníamos antes no se compara en nada a la seguridad que tenemos ahora. Ahora hay más. Ahora hay muchísima más seguridad. Okay. Por ejemplo, en la época en la que yo estaba estudiando en ITLA, en el 2011, creo, 2009-2011, yo podía hacer un ataque de man in the middle en el router de donde se conecta todo el mundo dentro de la residencia. Español. ¿Tú podías hacer un qué? Tú podías ponerte en todas las conexiones que le llegaban al router, ponerte antes de que llegue al router para que pasen por ti. Nadie se da cuenta porque pasan por ti, llegan al router. Como tú ponerte a escuchar las conversaciones de la gente a través de la puerta. Pero tú coges las conexiones y las pasas. Pero tú estás leyendo todos los paquetes de red que están pasando por ahí. Like, what do you mean? Like, mensajería. Todas las conexiones. No tiene que ser mensajería como tal. Cuando tú mandas un mensaje desde tu teléfono, desde tu computadora hacia alguien, lo primero que sucede es que se genera un request desde tu teléfono hacia un servidor con un IP o con un dominio, digamos Instagram.com. Ese request se transforma en un IP, que puede ser un conjunto de números de 4 dígitos separado por puntos. Y esa IP lo manda se transforma dentro de tu computadora, si se puede, o dentro del ISP, ya eso es cosa de redes. De ahí pasa al router, del router pasa al ISP, que viene siendo Claro, por ejemplo. De Claro pasa a Internet o a otro ISP y se comunican. Entonces la conexión llega hasta... Y vuelve. O sea, en todo el momento, lo que mandaste, tu request, se llama un paquete, por ejemplo. Ese paquete tiene información de tu computadora, de la fecha, la hora,
quizá el sitio al que estás navegando, textos y demás. Ok. En ese momento, los paquetes no eran cifrados. No. Bueno, ahora existe el cifrado de punto a punto, que es un método de cifrado donde el mensaje se cifra. No se lee, no se puede leer, se ofusca y no se lee. Cifra que se, como se que encapsula. Cifra, bueno, para explicarte cifrado, tengo que explicar el cifrado César, que es el más sencillo, por ejemplo. En la antigua Roma, creo que es, porque César creo que era romano, no recuerdo bien. En la antigua Roma querían mandar mensajes. Se inventaron una forma de mandar mensajes que no eran como se escribía normalmente. Ok. Digamos, en el texto del alfabeto en español existe un alfabeto de la A a la Z, probablemente, depende del idioma, de 26 letras. Si tú quieres hacer el cifrado César, tú le asignas un número a cada una de las 26 letras. Okay. La A es el 1, la B es el 2, así hasta la Z, que viene siendo el 26. Tú puedes mandar un mensaje así, poniendo solamente los números separados por coma, ¿verdad? Entonces, así, cuando llegue el mensaje, tú coges los números y los macheas con el abecedario que está ahí, okay. ¿verdad? El cifrado César corresponde a rotar una cantidad de veces las palabras. Es decir, que en vez del 1 ser la A, sea el 1 la C o la F. Ok. Entonces, tú puedes encriptar parte de mensajes diciendo, mandando aparte cómo leerlo. Es decir, sáltate 3, escapa 5, escapa 7. Para entonces tú, con los números que te lleguen, machar las letras que van y los escapes que hay, para entonces hacer descifrar el mensaje. Nice. Ok, continúa. Ese es el cifrado más fácil de entender. No, o sea, porque yo no necesito saber cómo funciona todo el cifrado entero. Yo solo quería que tú me lo definieras específicamente, sí, pero está bien. El cifrado funciona en que tú cambias un mensaje de manera que es ilegible, pero tienes la forma de volverlo a leer al principio. A leer. Nice. Continúa. A ver, entonces, el cifrado de punto a punto es, en teoría, tú tienes una forma de leer el mensaje que es con una clave privada tuya. O pública, no recuerdo. Y yo también tengo la clave contigo para poder leerlo. Nos ponemos de acuerdo, intercambiamos llaves, de manera que todos tus mensajes, que nadie lo puede leer si no tiene la llave que yo tengo, me lo mandes. Entonces tú me lo mandas, nadie lo lee en el camino, pero cuando llega a mi lado, entonces yo puedo usar la llave que tú me mandaste o que tenemos juntos para leer el mensaje. Eso pasa instantáneo. Ahora pasa instantáneo. Pero incluso en WhatsApp no pasaba, hubo una modificación donde lo actualizaron para que suceda. O sea que los mensajes de WhatsApp no estaban cifrados. Antes de esas. Pero eso fue el otro día, ¿no? Por eso ejemplo. Fue hace poco. Eso fue. Por ejemplo. Hace como 2 o 3 meses. Por ejemplo. Entonces, antes de eso, si tú estás usando WhatsApp web y no tenías cifrado de punto a punto y alguien estaba conectado a tu router por X o Y razón, o la gente del ISP de Claro estaba conectada viendo los logs de todos los requests, podían identificar quizá la IP de tu computadora en ese momento y ver todas las URLs de WhatsApp, los mensajes, los paquetes que están mandando WhatsApp y leer el contenido de cada paquete. Entonces, al acumular el conjunto de paquetes de requests que se están leyendo, tú lees todo el tráfico que estás mandando tú y entonces desempaquetas, lees los mensajes y puedes leer lo que estabas escribiendo. Ok. Continúa. Eso pasaba. Entonces, eso pasaba en WhatsApp. Pasaba. ¿Tú crees que... O sea, ¿tú crees que el cifrado ya está bien, el cifrado de WhatsApp? Al final el cifrado es una forma de ofuscar el mensaje para que no sea leído. Pero existe una forma de leerlo, al fin y al cabo. Tú tienes una llave para poderlo volver a componer como estaba al principio. Ya, pero yo siento como que la gente habla de Telegram como que... I don't know, la última Coca-Cola del desierto. O sea, es que tiene Telegram en cifrado que no tiene WhatsApp. O sea, es lo mismo. Ahora mismo es lo mismo. Ok, continúa. Existen otros chats mucho más seguros que Telegram, por ejemplo. Pero es que no son tan útiles. No los tengo en mente ahora mismo. Yo sé que hay. Al fin y al cabo, tú lo que no quieres es que te lean el paquete. Y el esfuerzo que van a hacer para intentar obtener la clave que lee los mensajes es quizá tan grande que no vale la pena. Dependiendo de qué tanto valga ese mensaje que va ahí. Exacto. Que puede ser ahorita un emoji nada más. Qué golol. Sí. Entonces, eso pasaba antes. 2012, yo podía,
cualquiera podía conectarse, hacer un man in the middle con el router, ponerte en el medio y recibir tú todos los requests y pasárselos al router como que tú eres un intermediario. Nadie se da cuenta de nada porque los requests siguen mandándose normal, pero tú tienes el privilegio de poder leer todos los paquetes que pasan hacia el router. De manera que si tú quieres filtrar facebook.com y te quedas escuchando lo suficiente, en algún momento alguien iba a introducir su login o su clave. El paquete, tú nada más tenías que filtrar facebook.com login.php en ese momento y leías los paquetes que digan login, podías leer el usuario y la contraseña, porque no se cifraba nada. Interesante. Y eso pasaba con casi todos los sitios web. No había ni un solo sitio que cifrara su contenido. Hoy, por suerte, existe el HTTPS. El protocolo Secure no es que te cifra tus mensajes, cifra todo. De manera todo el conjunto. De manera, por eso es que le exigen, por ejemplo, a las páginas de los bancos siempre tener el protocolo activado, el HTTPS. Te sale el candadito verde, por ejemplo. Porque eso cifra el contenido y así los requests no pasan al aire libre. Ok. Antes eso tenía un costo más allá. Continúan. O sea, ¿qué tan fácil es? A esta altura de juego. Bueno, eso pasaba en ese momento. Hoy ya no lo puedes hacer así porque no funcionaba. Pero hay técnicas que todas las personas pueden utilizar que son válidas siempre. El mayor punto de quiebre o el punto más fácil para hackear a alguien es la persona, no es el programa, no es la computadora o el programa. You mean like existe una rama dentro de la seguridad informática que se especializa en ingeniería social. O sea, cuando tú dices la persona, tú dices que la persona cometa un error. Dígase un link. De cuenta. Ajá, exacto. Yeah. Okay. Entonces, tú como persona tienes más posibilidad de ser hackeada que un computador, dependiendo de quién sea el que lo haga. Sí, porque había gente que le preguntaban así, o sea, tú sabes que tu correo antes, el correo más común que usábamos aquí era Hotmail, y te preguntaba el nombre de la mascota, de tus padres, de tus abuelos, que yo cuánto, y tú puedes obtener toda esa información de una conversación común de toda la vida. Real. Tú sabes que también algo que pasa mucho con Instagram es como la forma en la que hackean a otros. Un amigo mío el otro día creo que fue el año pasado que lo hackearon así. Le mandaron un mensaje por Instagram y no recuerdo de qué era. Él fue y le solicitó que hiciera login otra vez. Oye, esa cuenta le dieron una roba que le cambiaron el nombre. le cambiaron el nombre, todo. Se quedó sin cuenta, no hubo forma de acceder a ella nuevamente. Para nada. Eso es lo que se le llama phishing. Phishing. Ya, pero independientemente de eso, yo todavía a esta altura de juego veo eso. O sea, sí, ¿tú crees que eso sigue siendo válido? ¿Tú crees que lo de la forma en que roban la foto para filtrarla probablemente con phishing? ¿Por qué eso? Probablemente. Existe una gran posibilidad de que sea phishing. A menos que sea una persona que sepa sobre seguridad un poquito de base de todo lo que estamos hablando aquí ahora, que se fije, bueno, esta URL no pertenece a Instagram, ahí no dice instagram.com, o aún lo diga, tú tienes que fijarte que no sea un subdominio o un dominio diferente, porque puede decir instagram.com.do y alguien que, o sea, Instagram quizá no haya comprado .com.do todavía. Puede que ya lo haya comprado, pero digamos, cualquiera puede comprar cualquier dominio en cualquier momento. Hay dominios que si está disponible. Protegen. Si está disponible, exacto. Si abren los dominios cripto, alguien puede comprar instagram.crypto. Y si eso sucede, pues alguien te manda un mensaje y dice instagram.crypto, seguro de Instagram. Ya, esas son cosas que son peligrosas que uno no siempre se fija, porque y más cuando tú estás en un celular. Porque cuando la URL casi ni se notan.
Cuando tú tengas un celular y tú no te fijas de eso. Y a cada rato te dicen, no, que haga login esto. Y tú dices, pero ya yo hice login, ¿cuál es la vaina? Y mayormente tú vas y haces tu login. Entonces eso como con problemas. ¿En serio? Sí. Uno no se fija en eso. Pero por eso me ha gustado por lo menos lo de que te ponen a hacer verificación de dobles pasos. Por lo menos eso yo siento que ayuda. Yo siento que eso ayuda un poquito a que si uno comete un error, como tú dices, de humano, si uno comete ese tipo de error, por lo menos la persona lo tenga un poquito más difícil de entrar, que si no tiene acceso a tu mensajería, pues no va a poder acceder al correo, que no va a poder acceder a Instagram, que no va a poder acceder a Telegram. No Telegram, porque no Telegram tiene verificación de paso, porque yo no me he dado cuenta. Bueno, pero... O sea, tiene código. Tiene verificación por código. ¿Te puede verificar por SMS también? Sí. Porque a mí me pasó... ¿no está el autentificador ese? El autentificador de Google, que si tú también vas... funciona. Tiene... me pasó una vez que... Oye, como en una semana... no, que... te están haciendo login de Twitter en este lado. Que te están haciendo login de Instagram en este lado. Y yo, perdón, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el...? No, por lo menos no me pudieron hackear. Intento de login. Sí, no me pudieron hackear, pero... Oye, eso era... En una semana me llegaron esas notificaciones a cada rato y yo, pero ¿cuál es el problema? Sí, suele suceder. Sí, o sea... Y también pasa... Yo a veces no le hago mucho caso a eso, pero yo sí, yo no le hago caso y yo me siento mal porque no le hago caso, pero como sea, aunque yo me sienta mal, se me olvida y vuelvo a hacerle caso cuando me sale. ¿Qué pasa? Que en la computadora me dice a cada rato, tú sabes que te guardan las passwords, por ejemplo, Safari, Chrome te guarda las passwords. ¿Qué pasa? Que no sé si Chrome, pero Safari, cuando tú entras... Y a una password te le pone como una rayita, como un signo de admiración amarillo, que es como un warning. Y dice que, que tu password salió en como en un leak y deberías cambiarlo. Sí. Eso me ha salido varias veces. Tú supiste que yo no le cambié. Pero eso está mal. Eso está mal. Por mí yo debería cambiarlo, pero yo me siento mal en el ratito y después se me olvida. Sí. Depende de la contraseña que sea. Pero sí. en Amazon. Amazon una vez me salió. Ya, y me decía, me sacó del login, ¿verdad? Y yo volví a hacer login, ¿verdad? Y decía como no, todo normal. Pero después yo verifiqué un coso que decía que Amazon... hubo un grupo de personas que fueron, que como que como que un grupo de gente se hizo un leak donde se leía sus passwords y sus passwords, su cosa. Entonces, que ellos lo que hicieron fue que sacaron a todo el mundo para que volviera a entrar. Pero Amazon no me dijo a mí que yo debía cambiar mi contraseña. Entonces, también me pasó en Google, no en Facebook. En Facebook una vez me decía, también me deslogueó. Cuando yo me voy a hacer login, me dice, bueno, hicimos un deslogueo masivo porque hubo un breach en nuestra seguridad. Que sé yo qué. ¿Qué pasa? Nunca me dijo que mi cuenta era parte del breach. Ahora, yo pregunté, no saben, pero espérate, entonces yo pregunté a personas a mi alrededor, ven acá, ¿ustedes le sacaron de Facebook? No, a mí nunca se me deslogueó. Y yo, haciendo mi análisis, dije, pues ahorita yo estaba entre el grupo. De posibles en peligro. Pero ya, también está mal entre las compañías que no te dicen, no te son sinceras. O sea, claro, porque si tienen un breach, dile al usuario, hey, hay un breach, cambia tu vaina. Porque yo de verdad, yo creo que la cambié, pero yo no la cambié por eso, yo la cambié porque se me olvidó la contraseña. Ok. Se me olvidó la contraseña y ese tiempo recuerdo que yo había reseteado la computadora y ya no estaba la contraseña guardada y no hubo forma de que yo me acordara. Tuve que cambiarla. Pero de verdad, o sea, está mal. Tienen que decirte, tú estuviste entre las personas que tuvimos el inconveniente donde hubo el breach de seguridad, tu información anda por ahí, cambia su contraseña. Eso está mal.
Deberían decirte si saben. Sí. Ahora, si tú estás en peligro, también deben de notificarte. Por si acaso, cambia tu contraseña. Esto nos pasó. Está mal. O sea, yo siento que utilizar la doble seguridad está bien. La autenticación de 2 pasos. La autentificación de 2 pasos. Si tú puedes poner 3, ponga 3. Porque total. No, es verdad. No. Es bastante útil. Es que es verdad. Es que hay ciertas cosas que tú dices, cónchale, porque está como muy. Está perrón. Tú tener tus cosas y que realmente te hackeen. Oye, que te hackeen Amazon está feo. Porque está tu tarjeta de crédito o de débito. ¿Quién sabe cuánta tarjeta tienes tú ahí? Incluso la vez que me pasó con Facebook, yo tenía mi tarjeta ahí. Porque yo había hecho una promoción en Facebook. Oye, yo no cambié la contraseña en ese tiempo porque todavía me la sabía. Fue después que la cambié porque se me olvidó. Pero yo quité mi tarjeta. Yo la quité de ahí porque yo dije, déjame quitarla porque ahorita se arma un lío aquí. Cosa, sí. Y yo ni sé. Entonces, I don't know. Yo siento que la parte de la seguridad no es tan... O sea, ustedes la manejan mucho, las personas que están metidas en la parte de comunicación, de la tecnología. Pero a una persona común no necesariamente se le dice tanto, hey, la seguridad, hey, esto. Se dice, lo que pasa es que nunca se toma en cuenta. Y pero se dice cosas, en los términos de vaina, que son 200 horas. No. Me refiero a que hay mucha gente que se dedica a concientizar sobre seguridad informática. Lo que pasa es que nadie les hace caso. Bueno, pero yo siento que todo lo que a mí me sale o sea, a mí nunca me ha salido ni una promoción ni nadie hablando sobre seguridad que no sea necesariamente porque yo esté buscando algo. Si yo no lo busco, eso no va a aparecer. Entonces, si eso es a mí, que quizá tengo cierto grado de conciencia. Yo era muy consciente de las veces que... Porque me gustaba, me llamaba mucho la atención. Como te dije, fue la razón por la que yo aprendí a programar. Sí, yo aprendí a programar a mis 14. Antes de los 14 yo leía de seguridad informática porque me interesaba. Pero pero eso fue algo que te llegó cierta información o tú por tu curiosidad saliste a buscarlo. Yo seguí investigando por mi curiosidad, pero creo que fue un programa había un programa de televisión dominicano que hablaba de eso. De la seguridad informática. En esa época de seguridad informática. Pues tú has tenido la suerte del Señor de ver esa vaina. Porque yo a nadie le interesaba. Yo me tiraba eso cada vez que yo podía. Pero yo en mi vida me he cruzado con un programa que tenga que ver con la seguridad informática. Yo me imagino que la gente que lo vio, esto están hablando de vainas raras. Cambia. Bueno, es que no. Yo siento que eso no por lo menos yo no me lo crucé. Sí, yo tomé una clase. Bien el número yo tomé una clase del programa, pero yo sé que estaba y que lo veía. Los sábados en la tarde creo que lo daban. Yo, en mi caso, por ejemplo, más que yo tomé una clase de seguridad informática, te digo ahorita, y no me acuerdo de nada. De verdad, yo ni recuerdo de qué hablábamos en esa vaina. Entonces, yo entiendo que tuve que tratar de empaparme un poco de la seguridad informática. Por el hecho de que, primero yo perdí a Hotmail. Okay. Yo tenía una cuenta de Hotmail que yo amaba porque tenía mi nombre normal. No había que poner punto nada, normal. Jessy Rodríguez. Y yo, bacanísimo. Óyeme, yo perdí esa cuenta. ¿Y tú crees que yo pude obtener esa cuenta para atrás? Jamás. No hubo forma. Y yo buscaba, por eso yo empecé a leer y yo como rayo, y después yo entendí que era porque que no me la devolvían necesariamente porque no tenían cómo comprobar que era yo. Pero yo decía, cónchale, te estoy dando toda mi información que tú quieres que yo te dé para que tú sepas que soy yo. Y nunca la recuperé. Había gente que le sucedía eso, que sí la lograba recuperar por la información. Si es tu cuenta y tú estabas constantemente enviando emails, tú sabías por conciencia, incluso bajo un número, una llamada telefónica, los emails, por lo menos de la gente a quien tú le escribías, o los asuntos de algunos de los emails, entonces confirmaban que eras tú. Oye, nunca la pude recuperar. Todavía está fecha, no sé. Me gustaría tenerla, pero yo después le cogí una tigre a Hotmail. Que desde que yo me pude hacer un Gmail, mira, jamás. Sí. Entonces, ¿qué tan fácil es hackear a una persona hoy en día? Es hackear a la persona. Como te dije, existe una rama entera de seguridad informática dedicada a la ingeniería social. Hay gente, por ejemplo, dentro de las empresas hay ponches. Okay. Hay sitios donde tú con el carnet puedes abrir la puerta.
eso es seguridad porque tú te bloquean las puertas donde tú no deberías de acceder. Ok. Entonces hay gente que por ser gentil te abre la puerta para que tú pases. Sin esperar que le abra Sin o no. que cada quien ponche, pero la idea es que cada quien entre donde tiene que entrar. Tú no sabes si la persona que está entrando contigo Tiene necesariamente tiene el acceso. Eso es interesante. Hay gente que se entra a los edificios así. Ah, no, vengo con él. Pero ponche también. Usted tiene el carnet también. No tiene carnet. Usted no tiene que entrar. Y más aquí, que la gente es muy solidaria. No, venga, pase. Y más si tú eres mujer. Venga, Qué lío, es verdad. Sí. es un ejemplo. Entonces, entran a tu institución, pueden ver qué hacen, qué no hacen. Ahorita hay un router por ahí que tiene el puertico este de internet abierto y una toma de corriente cerca. Y hacen lo que yo tengo aquí de conectar con el cablecito, si no tienen ningún tipo de seguridad, a la toma de corriente, y ya por una toma de corriente se pueden conectar en internet de la empresa. Y por ahí consigue información. Pueden intentar hackear alguna computadora que quizá tenga una vulnerabilidad. Ok. O sea que sí. Hay un truco, ¿verdad? También que dicen que con ese truco fue que hackearon la última vez a la gente de Twitter. ¿Con cuál truco? No me acuerdo el nombre, pero es que tú guardas en una USB probablemente un serial day de una computadora y tiras la USB. Alguien tira USBs de vez en cuando, y si alguien se encontró la USB a un horario donde va a entrar al trabajo, a veces solamente cogen, tengo una USB de quién será, qué tendrá. La pone. La ponen. Depende de la computadora. Si la computadora tenía el bug, digamos, con el cual ese malware sí funciona, pero mientras no funcione una USB gratis. Pero si llegó, digamos que es para Windows, si llegó a una Windows de esa versión en específico que está afectada, la conectan, ya tienen acceso a instalar el programa de malware y ya. Y así fue que hackearon Twitter. Dicen que fue que lograron tener el acceso a la computadora de una de las personas que tenía permisos de grupo, no sé, una cosa rara. Entonces ya teniendo los permisos de grupo, luego quizá le inspeccionaron la pantalla grabando qué es lo que hace, o copiando las claves, no sé. Tal vez se guardaba por ahí, así como tú dices, en el mismo Chrome. Quizás sí entraron, crearon una cuenta similar, no sé, ya. Pero esa es una de las opciones que más se hablaba. De que decían que era algo interno, pero pudo haber sido simplemente que hackearon a alguien interno. Damn. Ya. Qué interesante. Pero ese tipo de cosas no es que están hackeando a Twitter, están hackeando a la gente que trabaja en Twitter. Exacto. Estaba hablando antes de eso sobre lo fácil que era hackear a la gente. Ok. Entonces hay una rama completa de la seguridad informática que es la ingeniería social, que se dedica a engañar a las personas. A engañar a las personas. Es engañar a las personas. Ok. O sea, ¿tú dices seguridad qué? Informática. Ingeniería social. ¿Cómo así? O sea, pero cuando tú lo dices sí es como que te enseñan a hackear. A las personas. Pero eso lo hacen ¿para qué? Para así como te abren la puerta, para hacer eso que te dije de abrir la puerta cuando el ponche, para hablar con alguien y hacerte pasar por una persona de autoridad cuando tú no tienes autoridad, para engañar a la gente cuando las medidas de seguridad de los centros no son las suficientes para confirmar que tú eres quien estás diciendo que eres. Ok, pero eso lo hacen. ¿Eso se lo enseñan en la universidad? Te enseñan como una materia, me imagino, a la gente de seguridad informática. Le tienen que dar ingeniería social, o por lo menos tocar el tema de ingeniería social. Interesante. Porque mucho... Eso es interesante. La mayoría de los ataques vienen por esa área, intentando hackear a la gente, no a las computadoras ni al software. Intentando hackear el sistema mental. Engañando a la gente. Así como existe el deepface, existe el phishing. Deepface es otra cosa. Lo que te Porque dije. deepface, cuando tú hablas del deepface, me hace referencia a la gente que como que te puede cambiar la cara de sí. eso. No, también hay
otra cosa. ¿Viene un problema grande con eso? Todavía no tenemos problema, pero eso No, yo vi un lío que se armó porque a una muchacha, o sea, se salió unos videos de una persona que estaba como teniendo relaciones sexuales y le pusieron la cara de otra. Sí. Entonces, esa muchacha no tenía nada que ver. Simplemente le pusieron la cara. Yep. Y es como que, ¿what? Eso está horrible. Vienen problemas por ahí también. Pero en términos de hackeo, eso no cabe dentro del rango. Pueden venir para hacer ingeniería social. Quizá ponerte a una persona de autoridad y cambiarte la voz para que... Me imagino que sí. No, y hasta un mensaje. Tú sabes que ponen cosas en televisión y dicen, no, este mensaje ha sido autorizado por... Si ponen la cara de alguien que no es y es por televisión, o sea, ¿pudieran hacerlo? Hay una historia en el libro de Kevin Mitnick, que tiene unos cuantos libros, del hacker más famoso de Estados Unidos, que fue atrapado y estaba preso. Oh, ok. Sí, entonces, donde él decía, tenía 2 cuadras para llegar a su apartamento donde él estaba viviendo. Y se pone a hablar de la conversación que tuvo en esas 2 cuadras, llamando a la gente de la telefonía, llamando a la gente de ahí, averiguando nombres, averiguando IPs dentro de los routers para él poder comunicarse con otra cosa, haciéndose pasar por gente. Okay. Decía que en las 2 cuadras que le tomaba llegar a su apartamento, ya él había hackeado lo que él necesitaba hackear, que nada más tenía que utilizar el teléfono como teléfono para ejecutar lo que él tenía que ejecutar. What? Fue tanto así que en el caso cuando estaban elaborando el caso, tú sabes que te meten en una celda y te permiten una llamada. Él no le permitieron la llamada. ¿No? Decían que si él tenía acceso a algún teléfono podía ser un desastre grandísimo, porque solamente con el teléfono había hackeado un montón de cosas. O sea, ellos creían que él iba a poder hackear la cárcel. Mucho tiempo, meses, escapándose a la policía, porque él había hackeado a la policía desde antes. Está cool. Sí, ese es el caso. Entonces, esas son cosas que yo me la encuentro, yo sé que son ilegales, yo estoy consciente, pero como que yo me la encuentro tan chévere que una persona haya podido tener el genio para hacer esa vaina. Y es eso, ese tipo de cosas, ese tipo de gente cuando tú la ves, tú dices, González, si se hubiese dedicado a algo positivo, hubiesen hecho algo súper genial. Porque tienen la capacidad, tienen el ingenio de hacer tantas cosas que tú dices, wow, está interesante. No lo encuentro interesante. No se pueden romantizar. Pero no, claro, es verdad. Final, eso es como esa... El final de delincuencia. Exactamente. Exacto. Muchas de las veces en las que yo estaba aprendiendo cosas así, yo me ponía a preguntar, porque para mí era simplemente un juego. Yo estaba aprendiendo cosas y no se aplicaba a la vida real. Y hackeaba a mis amigos relajando y les decía, pero era relajando. Para mí era un relajo. Hoy en día yo sé que esos relajos te pueden meter preso. Exacto, eso no. Ya, eso no se puede estar relajando. Sí. Tenía un vecino que ponía la música alta y un amigo mío se reía de que loco, bájale la música. Y de que no. ¡No! Sí. A veces se le apagaba la luz sola. A veces se le apagaba la luz sola porque se le apagaba sola o pues porque... se tenía que apagar por eso. Pero no. Son cosas que pasaban en la vida que no debieron haber pasado por falta de ética. Ok. Sí. Terminando con eso, recomendaciones generales para la gente. El phishing es lo más común. Por lo tanto, verifiquen siempre las URLs. No le den... Antes de entrar a un enlace, verifiquen la URL. Y si están en el teléfono, pues cuando entren pueden quizá cambiarlo a Safari o Chrome y ver la URL. Verifiquen la URL antes de hacer cualquier tipo de login. Verifiquen que es de verdad y que están en el protocolo HTTPS también. Siempre que ya hoy es común, eso es por default casi. Todos los sitios tienen HTTPS. O sea, si es una red social o si es una cosa así normal, no. O todo. Por lo general es bastante poco probable que te vayan a querer snifar el tráfico que leerte los paquetes que tú mandes.
pero es probable que suceda. Y si tú estás en un sitio web donde no existe el protocolo del HTTPS, pues... ¿Qué te lo va a decir? Dice que no es seguro. Lo dice. Te va a decir, lo suele decir. el coso dice, este sitio no es seguro y te va a salir el candadito como creo que abierto o gris. Ajá, Uno o de roto dos. con una xita roja. Uno de dos. O tres. Entonces, exacto. Entonces, eso sucede en esos casos, si no tú simplemente entras pero confirmando todo lo anterior. No ingresen sus contraseñas en todos los sitios, no utilicen la misma contraseña en todos los sitios. Mi caso personal, la recomendación mía, yo tengo 2 contraseñas que son las que utilizo, por ejemplo, una para videojuegos. Todos los videojuegos tienen esa contraseña, pero todos los que no me importan. Sí, pero también, ¿qué tú dices de los emails? ¿Es bueno utilizar el mismo email para todo? ¿Email para todo? Porque yo entiendo que creo que debe haber una división. Los emails que son de cosas importantes y el email que es para cosas muy importantes y el email que es yo simplemente random. Sí, pero muchas de esas medidas son inconvenientes para la gente común. Pero entiendo que sí, que es útil. Por ejemplo, yo tengo email casi en todas las plataformas y lo utilizo para diferentes cosas. Y en el caso de Gmail yo incluso filtro con el filtro que te dije, le pongo más y escribo un caso específico para poder filtrar de dónde viene el spam y borrarlo. Entonces, eso me pasa con eso. Y las contraseñas que yo utilizo, de nuevo, mis contraseñas de banco no se parecen para nada a mis contraseñas normales. Es que no mis contraseñas de redes sociales son todas diferentes. Son la misma base, pero tienen variantes. Yo a veces duro, qué sé yo, como 10 minutos para poder entrar a una red social si yo me deslogueo, pero es porque no me acuerdo cuál era la variante, pero mi contraseña base me la acuerdo. Entonces, al final yo entro. Activar la verificación de 2 pasos. Sí. En todos los lados. No confiar, que sean importantes. No confiar necesariamente a toda la gente, en especial si no la conocen, porque te pueden mandar una imagen a tu computadora, tú descargarla y la imagen tener un malware o un zip o un ejecutable, que es más probable que te manden un ejecutable, y entonces ahí se instala un troyano o un virus. Te verifican todo, te roban la información. Ahí está tú. Que hay veces que dicen, no, que porque yo no tengo nada que no... mucha gente piensa, como que a mí no me importa, pues total, ¿qué yo tengo ahí? Sí. Tú puedes tener ciertas cosas, tú puedes tener información de tu banco, puedes tener información... ¿Qué? ¿Qué más puedes tener? Ellos tienen la razón, pero... existe un pero de que tú tienes derecho a tu privacidad. Ok. Entonces, solamente por ese derecho, no importa si a ti no te importa, pero hay un derecho que te lo tienen que respetar. Entonces, ok. Eso es suficiente. Con eso es suficiente. Y quizá para ti no te importa, pero si a otra persona le importa, no le viole su derecho. Ya, absolutamente. Eso. Entonces, así que... eso con respecto a las contraseñas. Lo más seguro ahora mismo es la recomendación es utilizar una passphrase y no una contraseña como tal, que significa escribir una frase de algo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la de Harry Potter, de I solemnly swear I'm up to no good. Utilizar la contraseña larga funcionan. Hay ataques que son de fuerza bruta, que si tienen, por ejemplo, la base en WhatsApp, te robaron el WhatsApp, no pueden leer el mensaje porque es cifrado punto a punto. Ellos pueden designar una computadora, un clúster de computadoras, a que, dependiendo de la información y a quien quiera hackearlo, obviamente no lo van a hacer con todo el mundo. Entonces van e intentan todas las claves posibles para descifrar el mensaje. O en un sitio web intentan todas las claves posibles, o en una aplicación todas las claves posibles para poder entrar al sitio. Que hay aplicaciones, ¿verdad?, que solamente se dedican a eso, a generar claves, ¿no? Entonces generan claves y las intentan. Algún momento la pegan. Seguridad del lado de los sitios web, restringirte muchos logins, aumentarte el tiempo cada vez que tú intentas un login, bloquearte la cuenta para que tú tengas que reactivarla si se intentan muchos logins. Sí. Hay un montón de cosas. Pero digamos en el caso de la información, si ya tienes la información y está cifrada, pues abierto hasta que una computadora dé con la clave. La fuerza bruta es una de las cosas peligrosas que hay. Y si sucede la computación cuántica de la manera que se espera que sucede, va a haber un lío. ¿Cómo así? Actualmente procesamos con bits. Las cuánticas funcionan con qubits. Son 3 posiciones, no 2, verdadero y falso, o 1 y 0. Al tener un extra de
procesamiento y de velocidad, un montón más de velocidad. Los intentos actuales de fuerza bruta, que son dependiendo de la capacidad de tu computadora y la velocidad, se vuelven casi nada con la velocidad y la capacidad de una computadora cuántica. Todavía no las podemos usar, están en investigación y cuando, pero en algún punto eso va a funcionar. Y cuando eso va a funcione, caer en manos de quien no debería. Quienes tienen que actualizar la velocidad y su cosa es la gente que está estudiando. Y bueno, las grandes empresas tienen que meterse a eso en algún punto. Guay, qué difícil. Pues la gente. Porque va a haber si se llega a ese momento, alguien va a tener una computadora de esas, algún gobierno, alguien que va a querer hackear a otra gente y va a intentar cosas así. Hay ataques así de intentar muchas cosas que son comunes. Por ejemplo, cuando hay un sitio web que lo tienen arriba y alguien quiere no hackearlo, sino que no esté disponible por joder, porque están haciendo algo. Se mandan a mucha gente a que entre al sitio web o instalan varios programas, se agrupan para ponerse de acuerdo en un programa que intente varios requests hacia ese sitio web de manera que lo tumben. Haya tanto tráfico que el sitio ya no pueda abastecer todo el tráfico y se caiga. Hay programas que hacen eso, clusters que hacen eso, gente que se dedica a hacer eso, gente que busca gente para que haga eso. Wow. Eso es también un mundo. Es un mundo muy, muy, muy grande. Mantengan sus contraseñas al día, cámbienlas cada cierto tiempo, utilicen passphrase, habiliten la autentificación de 2 pasos, usen diferentes emails si pueden, o variantes de correos electrónicos. Cuenten que todas sus cuentas están a su nombre para por si acaso sí, porque te solicita mucha información para que tú quizá la puedas resetear en algún momento. Exacto, toda la información que ustedes dan guarden en algún sitio, acuérdensela que no se les vaya a olvidar, no pongan cosas comunes. En mi caso, por ejemplo, yo utilizaba decía cuál era el nombre de tu mascota, una vaina así, o cualquiera de esas preguntas, yo ponía cosas que no tenían nada que ver, como zapato o arroz, no sé. Bueno, ahí sí estamos cachados ahí en esa vaina. Porque antes sucedía mucho eso. Así como te dije, ingeniería social, te preguntan, tú tenías un perrito, ¿cuál fue el nombre de tu perrito? ¿Cuántas mascotas tenías? Una conversación cotidiana. Cordial y normal. Sí, te sacaban toda la información y podían en cualquier momento con eso intentar hackearte. Qué interesante. Yeah. Bueno. Hay más recomendaciones, pero ya eso son cosas extra. A su teléfono póngale PIN, póngale clave, póngale, en el caso de los iPhone, con el iCloud, póngale el cifrado. Sí. Habiliten la habilitación de 2 pasos en WhatsApp y demás, el cifrado de punto a punto, si lo pueden configurar en algún sitio. Pongan la gente de confianza en el caso de que se pierda la contraseña. También hay sitios donde tú puedes poner otro email de referencia para poder recuperarlos. Acuérdense de toda esa cosa. Yo antes no lo usaba, perdí emails por eso. Porque ponía otro email que no era mío para recuperar el email anterior y ya. Qué dolor. Sí, en fin. Un montón de cosas. Que todavía podemos seguir eventualmente hablando más de seguridad, pero ya está bastante largo el podcast. Así que todo por hoy. Cualquier cosa que ustedes quieran agregar, pues están ahí los comentarios. No se olviden suscribirse al canal realmente. Y también escucharnos en Spotify. Bueno, si nos están escuchando en Spotify, déjenoslo saber también. Porque tenemos gente que siempre nos escucha, pero no sabemos quiénes son. Yo no sé quiénes son los que nos escuchan específicamente. Claro, sí. Yo veo los números, pero esos números no tienen a la persona attached. O sea, me gustaría saber quiénes son los que nos escuchan. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bye bye y sean felices. Bye bye. Bye.